ya preguntarte y preguntarle también a Marco, por supuesto, cómo veían esa posibilidad. O sea, Morena, indiscutiblemente el gran ganador, pero la mayoría de los candidatos de Morena, pues indiscutiblemente vienen del PRI. Es decir, Morena sepulta al PRI, pero con propios elementos que una vez fueron de esos partidos o de ese partido, o del PRD, como en el caso de Lorena de Tlaxcala, ¿no? Que también estuvo militando por ahí en el PRD y que va y sepulta al partido, pues justamente ella, que fue una militante. Pero aquí en este caso, también se debería considerar una cosa, creo que bien importante, que muchos, y como lo decía el doctor Rolando, que muchos ganaron pues por la inercia también del presidente de la República, porque lo decíamos incluso en alguna vez, en un momento determinado, mi querido Marco, mi querido doctor, lo platicamos en una de nuestras pláticas, diciendo que si ponían un burro en Michoacán, era el mismo burro que ganaba por el solo hecho de que iba cobijado primero por Morena, y Morena es el partido pues del presidente López Obrador, y para el presidente López Obrador, con la inercia, con la popularidad que tiene, pues le alcanza para eso y para más, porque el presidente López Obrador goza de una excelente popularidad, creo que la más importante que hemos tenido en los últimos años. Ahorita tiene el 64% de aprobación de cada 100 personas que se les pudieron encuestar. Entonces estamos hablando de niveles pues exorbitantes, ¿no? Que sin duda alguna van a hacer que gane cualquier candidato. Pero ¿qué tanto riesgo implica? Y te lo pregunto, mi querido Marco, ¿qué tanto riesgo implica que alguien que ha militado en un partido distinto, bueno, que ha militado en otros partidos a los que hoy son opositores a Morena o al propio presidente, llegue a un cargo popular abanderado o apoyado precisamente en esa popularidad del presidente? ¿Hay riesgo de que eso le cause mella a la popularidad del presidente, Marco? Bueno, todo depende de la aplicación de los programas. Hay una parte importantísima, la definición ideológica de cada personaje, de cada uno de los que actúan en política. Ciertamente, muchos venimos incluso del PRI, y hoy por la mañana yo comentaba con alguien que no porque venimos del PRI, somos gente con la esencia priista. Con las mañas del PRI. Se practica también, además, ¿no? Se practica un modelo ideológico, hay una búsqueda de país, un modelo de sociedad, y cuando no se consolida, como fue el caso del PRI, cuando se intenta democratizar las decisiones del partido, porque se veía que lo estaban entregando a sectores retardatarios, estaban invitando para que se convirtieran en actores políticos, gentes que no tenían nada que hacer en la política, sino intereses económicos. Finalmente, esa oposición acabó en que expulsaran a todos los que no creíamos en ese tipo de modelo, que era prácticamente el llamado neoliberalismo. Nos fuimos a otro partido, nos fuimos primeramente en rebeldía a un proceso electoral en el 88, hubo que fundar el Frente Democrático Nacional, después de ahí hubo que fundar el Partido de la Revolución Democrática para dar cauce institucional a la inconformidad. En ese momento era fundar lo que fue el PRD o irnos a la calle y continuar con las protestas. Se optó por la vía institucional, por la vía de la lucha política. El PRD empieza a consolidarse en el país como una fuerza emergente, un partido joven con propuestas novedosas, con una propuesta revolucionaria pacífica, pero igual hubo muchos intentos de aplastamiento, de cooptación, hasta que finalmente, en el periodo que terminó de Enrique Peña Nieto, acabaron por dar lo que quedaba de raciocinio, para decirlo en términos más o menos decentes. La directiva nacional del PRD va y se adhiere al Pacto por México, una gran farsa, un gran engaño, que ya se despedazó todo eso, y además despedazaron también lo que quedaba del PRD. Para ese momento ya estaba Andrés Manuel López Obrador empujando el proyecto de Morena, que al final de cuentas le dio la razón, lo convirtió en presidente de la República, supo canalizar el hartazgo de la sociedad, de todos los mexicanos, supo canalizarlo y meterlo por la vía institucional, también convertirlo en una expresión que cambiara el rumbo de este país.
Bien, Marco, muchas gracias. Sin embargo, la pregunta, o sea, te entiendo el planteamiento que me estás señalando, pero la Sí. pregunta, ¿hay riesgo de que algunos de los hoy candidatos, o bueno, hoy candidatos electos a los cargos de elección popular, concretamente a los cargos de gubernatura, algunos o algunas de ellas, hay riesgo de que puedan causar mella a la imagen del presidente? Porque seguramente habrá muchos, como ya lo apuntaba y se adelantaba ya, por supuesto, el doctor Rolando Flores, habrá algunos que no puedan cumplir y habrá algunos que sí despierten al tigre en algunas regiones del país al no poder cumplir. Y yo me adelanto para señalar que yo veo bien difícil, que ojalá me equivoque, pero que el candidato bueno, el gobernador electo de Morena pueda cumplir con el proceso de pacificación que se requiere, por ejemplo, en Michoacán. Nada más así. Mi pregunta es esa, Marco. ¿Sí hay riesgo o no hay riesgo de que algunos candidatos, gobernadores o gobernadoras, pues ya hoy, eh, afecten a la imagen del presidente abanderando la bandera de la cuarta transformación en sus estados y que no tengan la capacidad para desempeñar el cargo? Sí lo hay, porque mira, lamentablemente el oportunismo, pues lo hemos visto a lo largo de muchos años. Ahí le decíamos en la jerga, en los acomodaticios, la Claro. gente que está simulando estar en una posición cuando está en otra. La historia es muy rica en ejemplos de esos, Jesús, Rolando, y quien nos hacen el favor de escucharnos. Eh, la historia está llena de traiciones, de narrativas de traiciones, y no puede ser ajeno el momento histórico que vivimos de que haya también personas que incluso se incrustan en el proceso mismo del presidente para dañarlo, no para figurar en él, sino para dañarlo. Tan es así que el pacto que hicieron los hoy partidos de oposición, el PRI, el PAN, el PRD, fuerzas totalmente antagónicas, convirtieron un ente híbrido para proponerlo en varios lados con un desparpajo. Es ridículo ver candidatos con membretes de 3 partidos bordados en el pecho, ahí en sus camisas, diciendo que representan. Pues representan un membrete, una institución, pero no representan un sentir popular, no representan una expresión ideológica, porque esa amalgama no significa más que pérdida de identidad, no hay un sentido de pertenencia a ningún partido. Ese es el oportunismo político, y ahí es donde se cuajan las traiciones, Jesús. Sí, Marco, gracias. Mi querido doctor, hablando, sin dejar el de tocar